hoy retomamos la carta, ¿no? Porque habíamos parado, duramos 3 domingos donde compartimos unos temas diferentes, muy edificantes, por cierto, y hoy vamos a retomar la carta otra vez y vamos a estar pendientes de encajar esta parte con la que traíamos. Dice la palabra: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Eso parece un trabalenguas, ¿no? Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Pedimos sabiduría para escuchar y sabiduría para exponerla. Pido que me des sabiduría, Dios, para predicar tu evangelio esta mañana, y que añadas a la iglesia sabiduría para ellos entender el propósito de este tema. Háblanos, porque necesitamos conocerte. Necesitamos saber qué estamos escuchando cada domingo. Necesitamos evaluar si lo que nos predican es cierto o estamos siendo engañados. Te pedimos, Señor, que traigas claridad en la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuaremos con nuestra serie y el estudio de la segunda carta a los Corintios. El último sermón hablamos de la guerra espiritual de una manera bíblica, ¿no? Y aclaramos que hay una guerra en la mente del cristiano, que hay unas armas de las cuales debemos apoyarnos, como es la palabra, la oración, el ayuno voluntario y todas estas cosas que ayudan a que el creyente permanezca fiel. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, iglesia, donde el cristianismo ha sido menospreciado y menoscabado en los últimos tiempos, donde el evangelio que se predica no es el verdadero evangelio de Cristo, sino un evangelio viciado, un evangelio que está mezclado con filosofías, con psicologías, con misticismo, con ocultismo. Predicar la palabra de verdad no está de moda. Está de moda los lugares donde la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Que Dios te va a prosperar y que Dios te va a bendecir y que Dios te va a sanar, ¿sí? Pero no se predica sobre la Biblia claramente de cómo es el proceso que Dios hace en la vida de una persona. Satanás ha estado atacando la verdad durante todos los siglos. Ahora podríamos decir que con más fuerza, debido a las falsas enseñanzas que hay en la iglesia, entre comillas, llevando al pueblo de Dios a caminar por la puerta ancha y no por la puerta, ¿qué? Estrecha. ¿Cuál es la puerta ancha que habla el libro de Mateo? La puerta ancha no es el mundo como el cuadrito que usted ha visto. Yo sé que muchos han visto el cuadrito en algunas casas o en algunos lugares. Hay un cuadrito que hay el camino ancho y muestran a todo el mundo en los deleites, en el pecado, y el camino angosto muestran a una persona sola caminando por ahí. Pero el camino ancho que la Biblia habla no es el mundo. El camino ancho es la religión. Es aquella religión
que no se hace vida. Es aquello que las personas escuchan de la palabra a medias, que no se les explica claramente la Biblia, entonces la palabra no puede penetrar, porque lo único que realmente cambia la vida de una persona es la verdad. No hay nada más que cambie la vida de una persona. Tú puedes llorar en un mensaje y no cambiar, ¿sí sabías? Tú puedes temblar, tú puedes sentir culpa y sentirte condenado en un mensaje y aún así no cambiar. Cambias cuando la verdad es revelada, cuando algo en mi mente cambia y reconozco y digo, realmente esa es la parte que me corresponde a mí. La tarea de la iglesia y de los ministros del Evangelio de Jesucristo es proteger a quienes están bajo su cuidado, de quienes quieren extraviarlos. Escuche, la tarea de un predicador no es agradarle a la iglesia. Una cosa es amarla y otra cosa es agradarle. La tarea de un predicador tampoco es desagradarle a la iglesia, pero sí tiene una tarea: velar por la verdad, advertirle que hay cosas que no son como las ha escuchado y que necesita de una manera personal estudiar y leer la palabra. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Ahí está, ¿cierto? ¿Cómo reconocer a un ministro del Evangelio? Se me acercó un hombre hace poco y me decía que lo habían invitado a una iglesia donde, usted ya sabe cuál es, pero no voy a nombrarla, donde hablan de las profecías, ¿sí? Donde se acercan y le dicen en el oído: este año vas a viajar y este año vas a prosperar. Y lo hacen con ese tonito como lo estoy haciendo, lo hago a propósito. Este año vas a prosperar, este año vas a viajar, este año vas a ser restaurado familiarmente, ¿sí? Y todo lo hacen así. Y él me decía que se sentía muy bien allá y él viene acá y va allá. Entonces le dije, mire, usted tiene que tomar una decisión. Esa iglesia es una iglesia falsa. La profecía nunca se ha manejado así. La profecía se maneja desde acá, desde el púlpito. Y la profecía es la palabra de Dios predicada para ustedes. Esa es la profecía. Porque esta palabra es profética, dice Pedro. Y es que segura. Es como un ancla que penetra el corazón, lo arraiga y lo lleva a que se cumpla en el tiempo que Dios ha estimado para cada uno. Entonces luego pasó un tiempo y ese hombre volvió y me buscó y me dijo: es que fui a la iglesia allá otra vez y ya tomé la decisión de quedarme acá. Le dije: bueno, ¿y eso por qué se va a quedar acá? Digo, porque allá me dijeron que si no iba a esa iglesia estaba bajo maldición. O sea, la iglesia no maldice, la iglesia dice la verdad. Dios es el único que determina si una persona necesita ser tratada, necesita ser procesada, pero no hablamos de maldición porque el Cristo no vino ¿a qué? A maldecir. La maldición está sobre el mundo, eso es cierto, sobre el mundo. Todo el mundo está bajo el maligno, dice la Biblia. Y Dios nos traslada de la maldición a la bendición. Durante todos los tiempos Dios ha usado antorchas que alumbran para advertir al pueblo de Dios acerca del error. Juan el Bautista era una antorcha que alumbraba, pero él no era la luz del mundo. Los predicadores deben ser una antorcha que alumbra. Ahora le pregunto, ¿qué necesita una antorcha para alumbrar? Fuego. Necesita estar cerca de Dios, porque Él es luz, Él es la luz verdadera. Entonces el predicador debe estar cerca de Dios para poder llevar a un pueblo a la verdad. Moisés advirtió a Israel. Los profetas se levantaron con una voz de alarma en cuanto a los falsos profetas y los falsos maestros. Hoy vamos a hablar de las características de un hombre de Dios, de un ministro del Evangelio. Son absolutamente diferentes a las que nosotros hemos visto y hemos pensado que son. Y según la Biblia, siempre ha habido ministros en la tierra, siempre, todos los siglos, desde el siglo I hasta hoy, Dios ha levantado sus ministros, muchos no reconocidos, pero siervos de Dios en el anonimato, hombres que oraban y clamaban porque las generaciones conocieran a Dios. Vamos a mirar lo que dijo Moisés y lo que dijo el profeta Jeremías, cómo advierten al pueblo acerca de esta situación.
Deuteronomio 13:13. Ahorita vamos al texto, estamos en la introducción. Deuteronomio 13:13. Dice 13:13. Dice que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. ¿Sí ve? Que han salido hombres impíos que instigan a la gente, que con sus enseñanzas están llevando a las personas a una idolatría, a veces a la iglesia, una idolatría al pastor, una idolatría a la vida cómoda, una idolatría a la prosperidad, y ellos llevan a un pueblo a vivir esa vida idólatra. 18:20 de Deuteronomio. 18:20 dice, el profeta que tuviere la presunción, escuche, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El que tuviese la presunción de decir que Dios le dijo cosas que no están en la Biblia. Es que Dios me reveló que el 12 del 12 del 12 se acaba el mundo. Eso dijo un hombre hace años. Otro hombre dijo que el 6 del 6 del 6 se manifestaba el anticristo. O sea, el 6 de junio del 2006, el 6 del 6 del 6, se manifestaba ¿quién? El anticristo. Y otro dijo que el 12 del 12 del 12 sería el fin del mundo. Y otros decían que en el 2021 venía Cristo, ¿sí sabían? Pero no vino. Todo profeta que hable cosas y no se cumplan es un profeta falso, porque habla mentiras, engaña al pueblo. Está diciéndole cosas y la gente, por poner su esperanza en eso, entonces empiezan a hacer cosas raras. Algunos dicen que el virus es el fin del mundo, que llegó el apocalipsis, ¿sí? Y la gente está asustada, aunque no lo dice, mucha gente está asustada, porque no conocen ¿qué? La verdad. Y miremos al profeta Jeremías, que es todavía más claro. Jeremías 2:8. Jeremías 2:8. Vamos a ver varios textos de Jeremías rápidamente. Dice así: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Sí ve que nombra a pastores, a profetas, a sacerdotes? Siempre, iglesia, siempre ha habido un remanente de falsedad también, que quiere llevar al pueblo a las mentiras, al engaño, donde su intención nunca, escuche, nunca es la salvación de las almas, sino intereses ¿qué? Personales. Capítulo 5, versículo 31. Vamos hacia adelante varios versículos. 5:31. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así que lo quiso. Note lo que dice ahí. Mi pueblo lo quiso así, entonces yo le di profetas falsos y le di sacerdotes que trabajaban en sus fuerzas. Dios le da al pueblo lo que pide. Cuando el pueblo pidió rey, Dios le dio un rey. ¿A quién? A Saúl. Y luego Saúl vino a ser un opresor del pueblo. ¿Y quién era el rey de Israel? Jehová, Dios. Imagínense cambiar a Dios como rey por un hombre. Pero era necesario que eso sucediera. Versículo 14 del mismo libro. Solo vamos a estar en Jeremías unos versículos. 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Visión mentirosa, vanidad y engaño. ¿Cuál es la vanidad? Vivir bien. ¿Quién quiere vivir mal aquí? Nadie. Entonces qué rico que nos digan que vamos a vivir bien, que vamos a hacer $1 millón rápido, que vamos a prosperar rápido, que traiga esto y le doy aquello. O sea, es un intercambio fácil, ¿sí? No trabaje, solo traiga tanto y Dios le da tanto. O sea, ¿sí? ¿Sí ve tan fácil? Visiones. No, es que tuve una visión y Dios me mostró que si usted daba tanto, Dios le daba tanto. No tuvo ninguna visión. Es mentira.
La adivinación. ¿Qué es la adivinación? Aquello con lo que Satanás trabaja y con lo que trabajan los sacerdotes de Satanás. Ellos indagan y van buscando hasta que aciertan en el problema de la persona y le sacan plática. Y siempre le van a manipular la mente con lo que saben de ellos, con lo mismo que hay en el corazón. Escuche, Dios lo permite, sí, porque ponen la fe en algo falso. Todo el que ponga la fe en algo falso va a ser víctima de eso. El ocultismo existe, iglesia, es real. Eso no es cuentico de que todo es mentira, no. Hay charlatanes, sí, pero también hay gente que sabe trabajar para Satanás. Entonces, los profetas de Dios, los hombres de Dios deben advertirle a la iglesia sobre eso. Sigamos, 23:32. 23:32. Sigue todo en el profeta Jeremías, ¿no? He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Todo lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué es una lisonja? Cuando así, tranquilo, todo va a estar bien. Siga así, que así va bien, ¿oyó? Siga así, no haga nada, o sea, usted va súper, o sea, solo venga a la iglesia que usted va bien así. ¿Eso es que una qué? Lisonja, cuando le cepillan, cuando le adulan. Uy, pero ¿cómo le ha ido de bien? O sea, la gente confunde prosperidad económica con bendición de Dios. Uy, pero usted está muy consagrado últimamente, Dios lo bendice en todo, o sea, ¿sí? Mire cómo está prosperando. Siga viniendo, siga trayendo, no se preocupe, siga trayendo, que ahí va bien. Esa es la lisonja, la famosa lisonja. 29:21. Así dijo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. Aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Dios entregó a los profetas falsos a un hombre impío llamado ¿qué? Nabucodonosor, para que los matara. Imagínense que los mató un hombre impío, ni siquiera un siervo, sino un hombre impío fue el que cobró esa venganza del pueblo de Dios. Y último, sigue ahí otro libro de Jeremías, Lamentaciones 2:14. Lamentaciones 2:14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado. Note lo que hicieron, ¿sí? Es la tarea del profeta descubrir el pecado del pueblo, hablarlo públicamente, confrontarlo. Esa es la tarea del profeta. Y dice, no descubrieron tu pecado para impedir ¿qué? Tu cautiverio. ¿Por qué el pueblo de Dios vive cautivo? Porque no se le predica acerca de lo más importante: la santificación, el arrepentimiento, la muerte que produce el pecado, el juicio eterno. Por eso el pueblo de Dios vive en pecado, porque no conocen las escrituras. Y ahí lo está diciendo, ¿sí ve? No descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. O sea, si los profetas hubieran sido verdaderos, habían descubierto el pecado. Sino que te predicaron vanas profecías y ¿qué? Y extravíos. Puedes seguir leyendo la Biblia en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son todos los profetas. Y todos eran denunciantes. ¿De qué? Del pueblo de Dios y de los falsos profetas. Las características de los falsos maestros también se pueden encontrar en las escrituras. Pero hoy no vamos, ese no es el tema de hoy. Solo quería que vieran cómo es necesario que usted sepa dónde está yendo, qué le están predicando, si está en un lugar correcto, si la doctrina que está escuchando es de parte de Dios. Y para eso tiene que haber un ministro que conozca ¿qué? Las escrituras. Para evitar ser engañados, no vamos a estudiar el error. Hay gente que se pone a estudiar el error. Entonces, quiere saber más de Satanás que de Dios. No, usted tiene que saber más de Dios que de Satanás. Si tiene un problema sobre la parte financiera,
quiere saber más sobre la plata que sobre la administración. Debe saber sobre administrar y así sucesivamente. Lo que dice, vamos a ver lo que dice la Biblia de un ministro de Cristo basado en la vida de Pablo, y que los creyentes sean capaces de discernir cuando ellos escuchan un mensaje, por ejemplo, en internet. Usted es libre de escuchar lo que quiera, en su casa, en su hogar, pero discierna. Diga, uy, no, eso sí, no, esa parte no está en la Biblia, ahí está como inventándose, ahí está como diciendo algo que no es. Y cuando usted escucha a un buen predicador, usted es contento y dice, tremendo, o sea, realmente dijo lo que la Biblia dice. Vamos a mirar las características de un ministro del Evangelio que Pablo nos muestra en este mensaje. Entonces vamos a ir a lo primero. Lo primero es que un verdadero hombre de Dios se conoce por su relación con Jesucristo. O sea, es una persona que tiene una relación con Cristo y se le nota, se le ve en su vida. No solo lo que habla y no solo lo que predica, sino lo que ¿qué? Lo que vive. Es algo muy serio. Pablo comienza con una palabra. Miráis las cosas según ¿qué? La apariencia. Muchos se dejan llevar por la apariencia. Entonces piensan que todo el que usa una Biblia para hablar es un hombre de Dios. De hecho, cuando usted llega a ciertos lugares en carro y vestido de paño, le dicen pastor. Es así. Usted llega a un lugar X, bien vestido, y en un carro, siga pastor. Y a todo el mundo le dicen así. Porque hay un concepto de los pastores de que solo usan trajes de corbata, solo tienen buenos carros y tienen mucha plata. Ese es el concepto que hay hoy en día del pastorado. Y ese concepto ha dañado la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas personas en su sano juicio y de una manera correcta tienen razón. Y dicen, no, yo no voy a dejar la plata allá. Otros les gusta ese tipo de personas, ¿sí sabía? Mientras que no se metan en su vida. O sea, usted tenga plata, viva bien, predique, pero no se meta en la vida del creyente. No le escudriñe el corazón al creyente. Eso le gusta a la gente también. Entonces, admira al hombre, escuche, por su forma de ser, por su predicación, por su vida, pero no está viendo a Dios realmente a través de la vida de ese hombre. Pablo les dice, miráis las cosas según la apariencia, les dice, ustedes están mirando según la apariencia, pero miren lo que dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Le voy a explicar esa frase. Eso era lo que hacían los falsos maestros. Ellos le decían a las personas que ellos también venían de parte de Dios y eran de Cristo. Y Pablo está diciendo, cualquiera puede decir eso. Dice, miráis si estáis persuadidos. Dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo. Dice, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Es fácil. Y usted habla con personas y usted tiene que discernir. El don del discernimiento no es para que vea demonios en las paredes, por favor, o sea, no se engañe, ¿sí? Ni para que vaya a una casa y vea en un cuadro un demonio y diga que saltó. No, no es para eso. El don del discernimiento es para lo siguiente, para discernir la vida de aquellos que se llaman cristianos, para saber si lo son realmente. Escuche, no por las palabras, por la vida que llevan. Una persona que es cristiana no tiene una reconversión. Se convierte una vez en la vida porque es la obra del Espíritu Santo. No es que fue por allá y entonces ahora se reconvirtió y está lleno del poder. O sea, no. Es convertido y empieza un proceso que se llama ¿cómo? Santificación, que dura toda la vida. Y él ya no vive según las apariencias, ni se deja engañar por las apariencias de otros que dicen, no, es que yo también leo la Biblia, es que yo voy a no sé dónde, es que yo, sí, pero mire la vida de esa persona, mire su vida de obediencia, mire su vida cómo está, mire cómo habla, cómo piensa. Hay gente que dice que es cristiana y se les zafan los madrazos cada rato, uno dice, pero aquí hay algo raro, ¿sí? Me acuerdo de un señor que llevaba muchos años en la iglesia y un día lo llevé a trabajar. Y hizo un muro, él era pañetador, hizo un muro y le quedó torcido. Y yo estaba en otro cuarto en un apartamento estucando y él estaba ahí
Cuando lo escuché por allá, dije, bueno, sé que muro. Y yo quedé por allá y dije, uy, pero, o sea, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo le hago? Y él servía en la iglesia y todo eso era impecable, así el domingo de paño, tan, corbata, y estaba en la puerta y yo lo escuchaba renegando por allá. Con todo el amor en el momento de la gaseosa de las 11, yo lo escuché por ahí, o sea, como echando madrazos, ¿no? Dijo, uy, no, fue que se me zafó, dijo, qué pena, es que... Pero con muchos años en la iglesia, entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? O sea, tal vez no somos conscientes realmente. Cualquiera puede decir que es de Cristo, escuche, pero a usted lo delata su vida, ¿sí sabía? A uno lo delata la vida que lleva. Siempre, yo se lo he dicho aquí y se lo repito al discipulado cada 8 días para que sepan qué hacemos en el discipulado. Le digo, siempre se va a saber lo que ustedes son. Si usted dice que ahora, yo le creo. Si usted dice que lee la Biblia, yo le creo y anoto lo que usted me dice. Confío en su voz, en lo que usted dice. Pero siempre le aseguro que se va a notar si es cierto lo que usted está diciendo. Así como se va a notar un día que muchos no oran y muchos no leen la Biblia. Pablo le está diciendo que cuando las personas están seguras de Cristo, asimismo saben cuando alguien más también es de Cristo. Quiere decir eso que cuando somos enseñados por Dios a través de su palabra, Él nos ayuda a comprender realmente qué es la iglesia y cómo es una iglesia. Para entender bien la frase que estamos estudiando, básese solo en la primera frase. Miráis según las apariencias. O sea, usted es de los que se deja llevar de alguien que le dice, yo también soy cristiano. O sea, acuérdense de lo que dice la Biblia. No le digáis a todo el mundo que bienvenido. Hay gente que quiere que uno comparta con ellos lo que ellos creen y lo han aprendido mal. Y uno tiene que decirle, no, eso no es así. Entonces de una vez la relación se frena. Ya usted no es tan agradable a esas personas. Algo que caracteriza al siervo de Dios es que debe decir la verdad, aunque las personas se pongan bravas. ¿Por qué? Porque él no puede engañar a las personas, él no puede aparentarles que está conforme con la vida que la iglesia lleva. El ministro no se puede conformar, ¿sí sabía? Él debe conformarse ¿a quién? A Cristo. Y debe estar vigilante de cada persona en la medida en que ellos se acercan y se dejan ayudar. Se le dice, mira, este es el trabajo que hay que hacer, es por aquí, es por allí, trabaja esto. Haz mi carácter, dice la canción. Eso es lo que hay que hacer, haz mi carácter. Pablo sabía que podía ayudar a los que se dejaban ayudar porque algunos estaban escuchando falsos maestros y su propio corazón. Escuche, hay personas que no escuchan a nadie, solo se escuchan ellos mismos. Entonces, no escuchan en internet ningún predicador, no leen ningún libro, leen la Biblia, oran, pero se están escuchando ¿a quién? A ellos mismos. Ellos mismos son sus falsos maestros, porque no pueden ayudarse. Escuche, usted no puede ayudarse a sí mismo. Yo tengo que dar cuentas en un seminario que estoy estudiando, tengo que mandar tareas, tengo que rendirle cuentas a otros pastores de lo que estoy, ¿sí?, aprendiendo, cómo le estoy interpretando, y me dicen, pastor, ese puntico no va ahí. ¿Por qué? No, vea, por esto, mira, la Biblia, y uno se puede equivocar aún siendo un pastor, se puede equivocar en una interpretación, y que se va a poner a pelear, ¿sí? No es que yo soy pastor, no, usted tiene que reconocer que hay hombres que llevan mucho más tiempo estudiando las Escrituras y tienen claridad en cuanto a ciertas cosas. Ahora la pregunta es, ¿usted con quién consulta? Yo con yo. Acá dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces usted dice, entonces voy a empezar a atar demonios. ¿Y usted cree que esa es la enseñanza correcta porque no busca ayuda? Dice, no, mire lo que dice la Biblia. Pablo les invitaba a mirar verdades en la vida de los que enseñan. Su conversión, escuche, un ministro debe ser una persona ¿qué? Convertida, que tenga personas que puedan testificar. Yo conocí a ese hombre como era y ahora puedo decir quién es. Pero si usted no tiene quien certifique, quien testifique su testimonio, puede ser su familia, puede ser conocidos, puede ser su esposa, puede ser sus hijos,
pero hay personas que lo conocieron a uno como era y dicen, realmente Dios sí hizo una obra en esa joya. Dios sí obró en ese personaje, en ese hombre, en esa persona. Su conversión. ¿Pablo se había convertido? Obvio. ¿Dónde se convirtió? Camino a Damasco. Algunos van camino a Damasco, ¿sí? Con el orgullo en el hombro y ¡pum! Son tumbados del caballo. Pero es mentira porque no iba en caballo. Ya usted iba a decir amén, amén. ¿Sí? No, no iba en caballo. Dice que fue tumbado a tierra, pero nunca nombra un caballo. Y usted escuchará predicadores que dicen que fue tumbado del caballo. No había caballo. Hay que leer la Biblia. No había caballo. Había orgullo. ¿Fue tumbado de qué? De su orgullo, o sea, fue derribado. Su fruto. ¿Tenía fruto? Claro. ¿Cuántas iglesias nos nombra la Biblia? 13, 14. Más otras que no nombra, era un hombre de mucho fruto. Fruto en almas y fruto en cambio. Era un asesino y se había vuelto una dulce paloma, era tierno. Él habla, dice que él hubiera querido sacarse los ojos para dárselo a los que no veían, dice Pablo. Si hubiera podido, se había sacado los ojos. Dice que él, que era como el que cuida, la nodriza que cuida a sus polluelos. O sea, él tenía un corazón ya compasivo y era un asesino. ¿Será que eso es fruto? Obvio que es el fruto verdadero. Y su fruto en carácter. No tenía miedo de decir la verdad, pero cuando tenía que ser noble, era noble y reconocía su pecado, como en Romanos capítulo 7. Los verdaderos hombres de Dios tienen un íntimo caminar con Cristo. Eso es notorio en sus vidas. Vivir una vida de apariencia siempre terminará en fracaso. En las palabras de Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 20, por sus frutos les conoceréis. Segundo, el hombre de Dios edifica la iglesia con autoridad, versículo 8 al 11. Porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, ¿se oye? La cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Este es un punto clave, escuche. La autoridad es un principio que se ha perdido no solo en la iglesia, sino en el mundo entero. Está torcida, está desviada. Ahora ponen un homosexual para hablar de moral. Un homosexual hablando de moralidad. Ladrones hablando de honestidad en el gobierno. Esas son las autoridades que hay hoy en día en las naciones de la tierra. Los dirigentes de las Naciones Unidas son todos hombres impíos y son los que hablan de los derechos humanos. ¿Sí? No conocen nada de los derechos humanos, no saben nada de Dios ni de la Biblia. Y esas son las autoridades que están gobernando ¿qué? El mundo entero. Los grandes hombres de las potencias son hombres impíos, que no tienen principios de Dios. Y esa es la autoridad que ahora gobierna a los seres humanos en la tierra. Y por eso se inventan cosas, que el libre desarrollo de la personalidad. Los derechos humanos ahora es que usted haga lo que se le dé la gana con tal de que no afecte a nadie. Esos son los derechos humanos. Los derechos humanos están en la Biblia, ¿sí? ¿Quieres saberlos? Son 10, no más. Son los 10 mandamientos. Esos son los derechos que usted tiene, a vivir así. A no robar, a no matar, a no adulterar, a no codiciar. Esos son sus derechos. Y eso es lo que Dios pide de una humanidad. Y la autoridad se ha resquebrajado en este tiempo en el mundo entero. Se ha perdido en la iglesia, se ha perdido en los padres, en los hombres de las casas, de los hogares, se ha perdido en los maestros de las universidades y de los colegios, se ha perdido en las fuerzas militares, se ha perdido en todo lado la autoridad. Hay una crisis, iglesia, en el mundo entero. ¿Y sabe cuál es la crisis? La falta de hombres con autoridad. Cuando hablamos de autoridad, no estamos hablando de vociferar, de hablar duro. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Eso no es autoridad. Eso es grosería. No estamos hablando de mandar, que todos trabajen para el papá de la casa. Eso no es autoridad. Eso es abuso y maltrato, ¿sí? Estamos hablando de una autoridad que vive bajo la verdad y eso le da
autoridad. Eso le da carácter a esa persona. El versículo 8, Pablo está diciendo que él no, aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, dice, la cual el Señor nos dio para dos cosas. Mire para qué es la autoridad. Edificación y ¿qué? Destrucción. ¿Cómo así? Claro, la autoridad es la única que puede destruir los principios falsos, que puede acabar con la rebelión y que puede acabar con el engaño y la mentira que el mundo vive. La autoridad correcta, los hombres que Dios levanta. Dios ha levantado hombres en todas las generaciones. Martin Lloyd-Jones es un ministro que vivió en Inglaterra, en la capilla de Westminster, fue predicador 50 años en esa iglesia y tuvo problemas con Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra. Y tuvo que enfrentar la política porque era un hombre que predicaba la Biblia. No se alió a la política como hacen algunas iglesias, porque esa no es la tarea de la iglesia, para que sepan ahorita que vienen las votaciones. La iglesia no tiene nada que ver con ¿qué? Con política. El cristiano tiene el deber de votar, pero debe hacerlo bajo una conciencia ¿qué? Libre. Usted escoge, no el pastor, no su iglesia, no escoge. ¿Quién escoge? Usted. Bajo conciencia, bajo principios espirituales que usted conoce, usted escoge por quién vota. El resto se llama manipulación y un mal uso de la autoridad. La autoridad es para edificar y para destruir. ¿Qué destruye? Los cimientos equivocados en la vida de los hombres. Destruye una autoridad correcta. ¿Y cómo edifica? Bajo la palabra de Dios. ¿Quiere verlo en un hombre de Dios? Tan chévere que se ve lo mismo. Vaya a Jeremías 1:10. Es un eco. Para los que saben qué es un eco, el versículo 8 tiene un eco. Si alguien no sabe qué es un eco, toca que le pongan al micrófono y le explicamos. Eso es un eco, cuando se escucha dos veces por allá el sonido o en las guitarras. 1:10. Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esa es la autoridad de un hombre de Dios. Tiene esa autoridad de derribar fortalezas en la mente de las personas por el poder de ¿qué? De la palabra. De destruir aquello que le está haciendo daño y quizás esa persona no lo sabe, pero Dios ha puesto hombres para ayudarle, personas que le pueden ayudar. Y debe también ¿qué? Edificar. El apóstol no era doble, él era uno en la iglesia y era el mismo en su vida. O sea, cuando él se subía, iba a decir que a un transporte, pero no había. Cuando él caminaba de una ciudad a otra en sus viajes misioneros, él no cambiaba. Era el mismo que conocían en la iglesia. Hay veces el predicador tiene dos vidas, una en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Entonces la gente cuando lo ve dice, pero no es el mismo de la iglesia. Debe ser la misma persona, siempre. No puede cambiar. En la iglesia no puede ser uno y afuera otro. En la iglesia no es que salude a todo el mundo y afuera ya no salude a nadie. No, debe ser la misma persona. Estas palabras son un contraste: edificación, destrucción. Versículo 9. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, el apóstol usaba la autoridad aplicando algo importante. Escuche, iglesia, la autoridad debe ser compasiva. ¿Y sabe cómo una autoridad es compasiva? Cuando Dios lo prueba en las luchas personales. Entonces le enseña a través de sus luchas que los demás también tienen ¿qué? Luchas. Y que así como él peca, la autoridad peca, los demás también pecan. Y que él no es más que ellos. Leí anoche algo muy interesante. Y es un concepto errado de la santificación en la vida de un cristiano o de un ministro también. Y es pensar que va a llegar a una perfección. Nunca va a llegar a la perfección. Mientras viva en este cuerpo, va a expresar, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque siempre, escuche,
por más autoridad que Dios le haya dado, por más que Dios lo use en la palabra, siempre va a ser un ¿qué? Pecador. Y eso la iglesia debe saberlo. Y eso es tarea del pastor decírselo a la iglesia, que el que les predica es otro pecador, igual a ustedes. Amén. Si la iglesia ve al pastor como el impecable, ellos nunca van a decir, uy, pero ¿cuándo llegaremos allá? Es una vida común y corriente, solo con un propósito que Dios le ha dado. Pablo dice en el original la frase que usted lee en el versículo 8, mírela por favor. Perdón, en el versículo 9, en el original está escrita de la siguiente manera: para que no piensen que quiero aterrorizarlos con mis cartas. ¿Qué estaba pensando la iglesia? Que Pablo les estaba hablando muy duro por las cartas. Y él decía, mi intención no es aterrorizarlos, mi intención es hacerles ver aquello que ustedes necesitan cambiar en sus corazones para que disfruten ¿de quién? De Cristo. Si la iglesia no hace eso, escuche, la iglesia tampoco va a disfrutar de Jesús. ¿Cuándo vamos a disfrutar de Jesús más? Cuando empezamos a ver las cosas claras como son. Versículo 10. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pablo se había enterado de alguna forma que estaban murmurando de él. Mire cómo lea el versículo con gramática, mire. Porque a la verdad dicen. ¿Quiénes decían? Alguien. Pablo no está mintiendo. Él dice, a la verdad yo sé que están ¿qué? Diciendo que yo soy débil, que soy flaco, que soy feo y que no sé hablar, ¿sí? Pablo no era como uno se lo imagina. Ya lo hemos hablado. Pablo era un hombre común y corriente. Dicen que era muy delgado, era bajito, era pequeño, era calvo. Entonces su apariencia física no era muy agradable. Tenía la nariz grande, según los que han estudiado más profundamente en los libros de historia. Hay libros de historia de la iglesia primitiva y dan las características de un hombre que no usaba ropa fina, no usaba ropa cara, no usaba joyas, no usaba nada que lo hiciera ver diferente a cualquier persona. O sea que Pablo podría pasar inadvertido dentro de un grupo, de una multitud en las fiestas de los tabernáculos, en las fiestas normal. Era débil. Y él dice, yo he escuchado que ustedes hablan de eso de mí. Dice, entonces, a pesar de eso, mi intención no es que amedrantarlos. Esto es algo con lo cual debe lidiar todos los siervos de Dios. Pero aún así, escuche, uno tiene que pasar por alto lo que uno escucha que hablan de uno y edificar a la iglesia. No debe tomar nada de lo que llega a sus oídos de manera personal. Porque o si no, no puede ayudar a las ovejas. Si usted quiere ayudar a otra persona, tiene que aprender a no quedarse con los conceptos que tiene de esa persona. Nos ha pasado con mi esposa, que uno tiene un concepto de una persona y lo trata y uno dice, no, definitivamente no es lo que la gente dice de esa persona. Y eso se ve mucho en la iglesia. A veces usted hace una idea de alguien que está acá, porque usted lo ve que llega los domingos, pero usted no conoce a esa persona. Entonces, no podemos hacernos esas ideas. Pablo no tenía esa manera de ser. Pablo decía, dicen, ¿sí ve? Dicen, ahí el versículo dicen, las cartas son duras. O sea, estaban criticando su manera de escribir, su manera de enseñarles. Pero dicen, pero él no es así. Cuando uno lo ve, no hay nadie, ¿sí? Pero Pablo tenía mucha autoridad. Algo que nos ayuda a entender y que nos ayuda en nuestra edificación es que entender que la Biblia está en un presente continuo, versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. La Biblia es un presente continuo, debe ser vivida igual en todo momento. Usted no puede, cuando se convirtió, aprender unas cosas buenas y a los años olvidar esas cosas buenas. Al contrario, tiene que seguir aprendiendo y edificándose en esas cosas. Tercero, cerremos este punto de edificación y autoridad, dejando claro que es de doble vía. Es decir,
Somos edificados en la iglesia, pero también tenemos el deber de edificarnos nosotros mismos. Usted se edifica acá los domingos, los que están en un discipulado y los que van a empezar en la escuela se edifican, pero eso no alcanza. Usted tiene que edificarse ¿dónde? En su casa, en su hogar, con la lectura y la oración. Tercero, versículo 12 al 14. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿no son qué? Juiciosos. Tercero, los hombres de Dios solo se comparan ¿con quién? Con Cristo. Ese es uno de los errores duros de la vida del ser humano. ¿Cuántos han escuchado una famosa frase que se llama, una famosa poesía que se llama Desiderata? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien la ha escuchado? Son poesías humanas, no son inspiradas por el Espíritu Santo, pero traen cosas que son interesantes. No vaya a decir que Dios le habló ahí, ¿no? Pero puede leerla y puede mirar. Dice algo así, no la quise copiar exacta, pero hay una parte que dice que nunca te compares con nadie porque habrán personas más grandes que tú y más pequeñas que tú. Y es cierto, es aplicable a la vida de nosotros. No se compare con una persona que lleva mucho más años que usted, que Dios ha procesado y ha formado porque usted se siente incapaz de llegar ahí. Pero tampoco se compare con el que llegó ayer y tiene una cantidad de luchas y usted dice, no, pero yo ya al menos oro, ese ni ora. No, pero yo ya leo la Biblia, ya la leí una vez al menos. Y lleva 10 años en la iglesia y se siente orgulloso de eso. Se siente orgullosísimo de haber leído la Biblia una vez. Debería haberla leído 10 veces como mínimo, si lleva 10 años, para que ahí ya se le bajen los humos. Bueno, para que no se compare. No se compare con nadie en Cristo. ¿Quiere compararse con alguien? Le invito a que se compare ¿con quién? Con Jesús. Mire la santidad de Jesús y usted va a ver su pecaminosidad. Mire la obediencia del Hijo al Padre y usted mira ¿qué? Su desobediencia. Entonces empieza a escurrirse poco a poco. Usted se va escurriendo hasta que se va desapareciendo. Mire la fidelidad del Hijo y diga, soy infiel. Mire la santidad de Cristo y diga, uy, me falta total. Mire su carácter, su firmeza, su compasión. Cuando uno ve la compasión de Jesús, uno se siente malo y dice, uy, me falta tanto para amar al prójimo. Empezando solo por las personas que están a nuestro alrededor en nuestra casa, sin irnos afuera. Me falta tanto para amar a mi esposa, como dice la Biblia que yo debo amarla. Yo puedo amarla, pero me falta tanto para amarla escrituralmente. ¿Cómo es escrituralmente, hombres? ¿Cómo? Sí, pero es como Cristo amó a la iglesia. Porque es que amarla, nosotros nos amamos más de lo que amamos a nuestra esposa. Entonces, por eso Cristo es el patrón. Dice, ¿cómo debe un hombre amar a su esposa? Sacrificialmente. No es que le aguante que le peguen, no, eso no es sacrificio. No, no estoy hablando de ese sacrificio. Sacrificialmente, o sea, da y da. Y cuando está cansado, tiene que volver a renovarse para seguir dando. Ahora, ¿cómo debe amar la esposa? Porque también hay, ¿no? A su esposo. O sea, no, así no, así no. Con el respeto que él se merece. Darle el lugar del hombre que se merece él, respeto. El papel de la esposa hacia quién? Cristo. La iglesia a Cristo. ¿Sí ve? Entonces, cuando nos comparamos, caemos en ese error. Es muy común estar mirando a los demás para evaluar o tener una medida de nuestro cristianismo. ¿Por qué? Escuche, porque si usted está mal y usted ve a alguien bien, dice, no, es que esa persona lleva más, o sea, yo por eso vivo así todavía. Y si usted quiere sentirse mejor, entonces dice, uy, ese sí está grave. No, yo me acuerdo cuando era así era yo, pero hace años, o sea, así era yo como era ese, ¿sí? Entonces uno cae en las dos comparaciones y son malas para la vida de nosotros. Vemos los pecados de otro y son ¿qué? Terribles. Los míos son pequeños.
pequeñas indiscreciones, pequeños errores. No, fue una embarradita, o sea, uno a veces la embarra. Y del otro no puedo decir la palabra, ¿sí? Pero del otro sí lo vemos terrible, o sea, ¿sí? Lo vemos como que la embarró demasiado, hizo demasiadas cosas mal. Y entonces ahí sí usamos la palabra chévere, ¿no? Pecado. Pero no lo decimos para nosotros. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces uno dice que el hijo pródigo es el otro, ¿sí? El del lado es el hijo pródigo que gasta la plata con rameras y que vive mal y que vive comiendo algarrobas y con los cerdos. Yo ya no vivo con los cerdos, yo ya vivo en el palacio, o sea, ya estoy santificado, limpio, mejor dicho. Con la aureola, hay que brillarle la aureola a los santos para que... me acordé de un hombre que hace años, y esto fue real, en la iglesia un hombre cayó en pecado. ¿Sí saben qué es caer en pecado, no? O sea, cayó en fornicación con la pareja, la que era su novia en ese momento. Y lo pusieron en disciplina del proceso y el domingo él llegó, el que estaba en disciplina, y se sentó ahí en la primera fila. Y otro fue a darle quejas al pastor. Pastor, imagínese que fulano está sentado en la primera fila. ¿Cómo es posible si está en pecado? ¿Qué le diría un pastor a ese fariseo? Es un fariseo. Hay que reprenderlo de una, ¿sí? O sea, hay que hacerle ver que él es igual de pecador a él, solo que no se ha descubierto, ¿sí? Solo que Dios tiene misericordia y no deja que se vea toda su maldad, porque todos tenemos maldad en el corazón. Siéntese ahí. No se va a untar, tranquilo, no se va a contaminar, ¿sí? A veces pensamos así, porque no tenemos claros los conceptos de la palabra de Dios y pensamos que debemos compararnos. Por eso Pablo dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos. Y él está hablando de los falsos maestros, dice, no nos vamos a comparar con ellos. Dice, porque ellos se comparan ¿a quién? A sí mismos. Ellos se evalúan a sí mismos. Lo peor que usted puede hacer, iglesia, cuando esté orando, es evaluarse según su corazón. Por dos cosas. Una, puede ser muy duro con usted mismo, ¿sí? Vil pecador miserable, o sea, sí, no tengo alternativa, estoy perdido, ¿sí? Esa es una evaluación. Y la otra, puede ser muy liviano como el fariseo. Señor, antier ayuné, la semana pasada llevé el diezmo, estoy intercediendo, estoy orando. No hay un lugar para mí ahí en el trono, o sea, el fariseo es ese, el que cree que todo lo está haciendo bien, porque viene a la iglesia, porque sirve, porque hace cosas, porque cumple ciertas cosas en la iglesia. O sea, le falta decirle a Dios que le dé un lugar en la Trinidad, o sea, porque es santo, o sea. ¿Sí ven los dos errores? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ir a Jesús. Y miremoslo, ¿dónde está el versículo? En la misma carta de Pablo, en capítulo 3, 17 al 18. Devuélvase unas hojitas. Ahí dice, la manera como debo compararme es esta. Escuche, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, ¿sí ve? Los ministros, la iglesia, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cristo es el espejo que revela mi condición. Cuando usted va y lo mira, no tiene escapatoria. Ni puede creerse un poquito más de lo que es, tampoco se siente menos de lo que es. A alguien le explicaba ayer sobre el perdón. El perdón es así, iglesia, escuche. Le tengo una buena noticia que parece mala noticia. Es que Dios no te va a perdonar hoy. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. Lo que tengo que hacer es ir y decirle, Señor, gracias porque tú me perdonaste, pero tengo que reconocer mi pecado. Sigo pecando, soy un pecador, ayúdame. Y que ese perdón
que se extendió en la cruz del Calvario sigue vigente cuando hoy, porque es presente ¿qué? Continuo. Es decir, Dios me está perdonando hoy, me está santificando hoy, pero eso no quiere decir que yo no tenga que ir a hablar con Él. Escuche, Dios sabe que usted pecó. Entonces usted dirá, entonces ¿para qué le cuento? Y ya sabe. Eso es lo interesante, mire. Lo interesante es esto. ¿Por qué le cuento a Dios que sabe todo algo que Él ya sabe de mí? ¿Por qué? Porque tenemos una relación y Él dice, me agrada que confíes en mí. Aunque sabes que yo ya sé, sabes que debes ¿qué? Confesar tu pecado, en vez de estar comparándose con fulano o con sutano. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a ¿qué? A la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta ¿dónde? Hasta vosotros. La palabra regla aquí en griego es canon. No la cámara fotográfica Canon, sino el canon de las escrituras con K, canon. Entonces se lo voy a resumir, a traducir para nosotros el versículo. Pablo dice, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la Biblia que Dios nos ha dado por medida para llegar también a vosotros. Él dice, toda nuestro juicio, nuestro concepto de nosotros mismos, nuestra forma de pensar está basada únicamente ¿en qué? En la Biblia. Porque la palabra regla es ¿qué? Canon. Y la palabra canon significa caña derecha, vara, norma de fe y práctica, límite y frontera. Pablo está diciendo hay un límite para nosotros cuando nos comparamos y ese límite nos lo pone ¿quién? La Biblia. La Biblia nos dice quiénes somos, la Biblia nos enseña cómo vivir, la Biblia nos santifica a través de su palabra, Dios lo hace a través de ella. Entonces la medida, ¿usted quiere una medida para evaluarse? Evalúese conforme a las escrituras, léalas, mire la vida de los hombres santos de la Biblia y diga, todavía me falta para ser un poquito como Moisés. Estoy hablando de hombres. Y si mira a Jesús, Moisés, ¿por qué era lo que era? Porque Dios estaba en él, porque Cristo estaba en él. Él no conoció a Cristo como nosotros, pero Cristo vivía en él. Versículo 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. Dice que ellos no se han extralimitado, es decir, nunca dijeron más allá de la verdad. Los dos errores de la iglesia doctrinalmente: exagerar la verdad, ocultar la verdad. Tiene que haber un equilibrio. ¿Se tiene que hablar del cielo? Sí. Del infierno también. ¿Se tiene que hablar de la gracia? Claro, somos salvos por gracia. Pero se tiene que hablar de la justicia. Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Él dice que no se extralimitaron con ellos, como si no llegásemos hasta vosotros, fuimos los primeros. Pablo dice, nosotros fuimos aquellos que un día vinimos a ustedes y les compartimos el evangelio. ¿A cuántas personas usted le ha compartido el evangelio? ¿Cuántos están en la lista para llegar al cielo con una ofrenda? ¿Sí sabía que esa es la ofrenda? Esas son las coronas de gloria que Dios va a dar y va a repartir conforme a las almas, al fruto de almas. ¿Sí? Otros pasarán raspando, dice, así como por fuego serán salvos, o sea, dice, pero sufrirán pérdida porque no hicieron nada en el cuerpo de Cristo, simplemente asistir. Pero Dios también dice, estas coronas son para estas personas que compartieron mi evangelio. Pablo tenía hartas, ¿no? O sea, la Biblia era compartiendo a toda hora. Pero mire lo importante de esto. ¿Qué es lo importante? ¿Las coronas? No, porque en Apocalipsis nos da otro verso bonito. Dice que todos arrojaron sus coronas delante de él. O sea, él te da, te recibe, te da un honor, un lugar de honra,
pero como ya el corazón ya no es como acá, sí, como ya su corazón allá no es como acá, uy, esto es mío y solo mío y ya me lo gané, ¿sí? No, inmediatamente usted solo quiere ¿qué? Devolvérselo, decir, no, eso es tuyo, o sea, fuiste tú el que lo hizo en mí, fuiste tú el que hizo posible que yo viviera la vida cristiana que viví. Eso es el cristianismo verdadero. Cuarto y último, los hombres de Dios no se glorían de sí mismos, versículo 15 al 18. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Aquí, para los que quieran servir al Señor. Es un principio básico para el que quiera servirle al Señor. Usted no puede hacer nada por nadie. Todo el que quiera servirle al Señor debe entrar al ministerio con ese pensamiento. Usted no puede hacer nada por nadie. ¿Por qué? Porque el día que usted crea que usted puede hacer algo por alguien, usted se va a gloriar ¿en quién? En sí mismo. Ahí Dios lo dice claramente, lo voy a explicar. No nos gloriamos desmedidamente, ¿sí ve? En trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca ¿qué? Vuestra fe. Es decir, si alguien acá en esta iglesia ha crecido, se ha santificado, ha avanzado, es mejor creyente ahora que cuando llegó, no es por el predicador, es conforme a su fe. ¿Sí ve? Y eso lo guarda uno decir, no, es que hemos trabajado mucho en esa vida, hemos invertido tanto en esa vida, no hemos invertido nada. ¿Dónde tiene que usted invertir? En su vida, para que al menos el reflejo de Cristo pueda obrar en ese otro hermano que uno quiere que también sea transformado. Esa es la característica más importante de los hombres de Dios, pero también de la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son los enemigos de un predicador? Las 3 Fs. ¿Sí saben cuáles son? Faldas, fama y fortuna. Las 3 Fs. Faldas, peligrosas. Fama, orgullo, tiene que ver con el orgullo. Fortuna, avaricia y codicia. Y desviarse de lo que Dios lo llamó a hacer. La vida de los hombres de Dios consiste en darle gloria a Dios en todo lo que hacen, lo que ahora son. Esa es la diferencia grande entre el evangelio verdadero y uno falso, entre un cristiano que vive para Dios y uno que vive para sí mismo. Dice, no a nosotros, sino a Dios sea dada ¿qué? La gloria. Es algo fácil de decir desde acá y es algo difícil de vivir en la práctica. ¿Por qué? ¿Te ha dado un buen hogar? No fue porque tú seas bueno, es porque Él es bueno. ¿Te dio buenos hijos obedientes? Gracias, Señor. No, es que los formé, eso mejor dicho. Vaya uno a ver si fue así. Pura gracia, pura misericordia. ¿Te ha dado recursos económicos? No, es que yo trabajo, o sea, es que hay que trabajar. Si el que trabaja que no coma, ¿sí? Y se pega de la Biblia. Y no entiende que ha sido solo por qué. Gracia. ¿Tienes recursos? ¿Tienes salud? ¿Puedes comer todavía un desayuno rico, un almuerzo rico, una comida rica? Para eso se necesita salud, ¿sí sabía? Comer es un regalo precioso que se puede perder cuando no cuidamos nuestra salud, cuando no cuidamos el templo. Ya uno cuando va a llegar a 50 años piensa diferente. Claro, a los 20 no pensaba sino en chorizo, chicharrón y todo eso. Sí. Ahora ya pienso en brócoli, pienso en zucchini, pienso en espinaca. Ya he madurado con los años. Ya las empanadas no son mi debilidad, o sea, ¿sí? Eran mi debilidad. Ya la Coca-Cola es una vez o 2 veces al año, una Coca-Colita, ¿sí? No hace daño, pero no es todos los días. En serio, estoy hablando en serio. Porque uno entiende que Dios tiene un propósito con la vida de uno y que no debe gloriarse, decir, es que usted se ve joven. Sí, pero si no se cuida, se envejece pronto. Es que usted, Dios le ha ido bien en la vida. Sí, pero ha sido ¿por qué? Por gracia.
Nunca, escuche iglesia, nunca cometa ese error. Se lo digo como un consejo. Nunca cometa el error de apropiarse de algo para lo cual usted no ha trabajado. Porque en realidad nosotros no hemos trabajado nada para merecernos el favor de Dios todos los días. Miramos la inseguridad que hay en Colombia, ¿cierto? Estos días es terrible. Y yo me pregunto y digo, Dios nos guarda siempre. Yo todos los domingos oro y le digo, Señor, guarda la iglesia hoy en nuestra integridad física mientras estamos acá, porque puede pasar cualquier cosa. Siempre confío, le digo, Señor, guárdanos del mal, de la maldad que se mueve, porque todos los días están robando. ¿Se ha escuchado las noticias? Nosotros salimos con mi esposa al centro a hacer una vuelta, a Chapinero, a Suba, y uno va pensando siempre a qué horas puede pasar algo malo. Pero uno tiene que estar confiado, Señor, guárdanos en el entrar y en el salir. ¿Y eso es porque usted se lo merece? No, es por gracia, es por misericordia. Entonces nunca nos jactemos de lo que logramos. Que tienes el esposo más lindo del mundo, te felicito. El más tierno, el más romántico. No existe, pero bueno, de pronto. ¿Tiene sus destellos por ahí? Bueno, está bien. Valórelo, cuídelo. Que tiene la mujer perfecta, la que no habla. Cuídela, valórela, ámela. ¿Sí ve? Esa es la perfecta, o sea, ¿sí? Como Shakira, ciega, sorda. Valórela. Si tiene la mujer perfecta, el varón perfecto, diga, Señor, qué gracia, qué misericordia que me has dado. O sea, de verdad te amo y te exalto por eso. Finalmente dice que anunciaremos, versículo 16, el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para que gloriarnos en lo que ya estaba, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese ¿qué? En el Señor. Cerremos con, dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. Cerremos con el profeta Jeremías capítulo 9. Cerremos con ese versículo. Jeremías está en la Biblia. Bueno, 9, 23, 24. Si se le pegan mucho las hojas es porque no la ha usado bien últimamente. Bueno, Jeremías 9, 23, 24. Es uno de los versículos más bonitos del Antiguo Testamento. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Dios? Eso, hacer justicia, juicio y misericordia. Es necesario que lo haga para que las vidas sean transformadas. Y él dice, alábese el que me conozca, el que entienda mis caminos, el que se levanta para vivir para mí, el que vive cada día y cada mañana consciente que yo soy Dios y que toda su vida está ¿dónde? En mis manos. Mire, la parte B del versículo dice el apóstol que él confía, acá dice, en la última parte, porque Dios solo aprueba a aquellos que le dan gloria en toda su vida. Todos los aspectos, por pequeños que parezcan. ¿Cuántos oran por los alimentos? Hay gente que se sienta a comer y nunca dice, no es necesario que sea a voz en cuello. Puede hacerlo ahí en su mente, Señor, si le da pena. Hay gente que le da pena en un restaurante orar porque está mirando a ver quién lo mira que está orando. Uno entiende, pues no tiene todavía esa libertad. Pero en su mente dígale, Señor, gracias, que sean de provecho, que no me hagan daño. Gracias porque tú me los provees. Eso es darle gloria a Dios. Nosotros lo hacemos siempre normal. No nos importa si el mesero nos mira, si el dueño nos mira, si el que está al lado nos mira. No nos avergonzamos de ser lo que somos. Cerremos con la enseñanza del profeta Jeremías. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Solo quien conoce a Dios tiene de qué gloriarse, porque al conocerlo comprende que todo, absolutamente todo en esta vida le pertenece a Dios. El aire que está respirando es de Él, ahorita.
las veces que vas a respirar hasta que mueras, Él ya las tiene contadas, cuántas respiraciones te faltan. Los años que faltan por vivir, sean 1 o 30, ya están contados en Él. ¿Cómo los vas a vivir? Él ya lo sabe. ¿Dónde vas a terminar tu vida? Él ya lo sabe. ¿Cómo van a terminar tus hijos? Él ya lo sabe. ¿Sí ve? No nos gloriemos de nada, iglesia. Bajémosle y seamos humildes delante del Señor. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a orar y luego recogemos la ofrenda. Padre, gracias por esta mañana, por el gran privilegio de escuchar tu palabra, porque a veces pensamos que era para el ministro, Señor, pero es para tu iglesia, porque la iglesia debe ser el reflejo de la enseñanza que se les da, Señor, porque ellos deben aprender. Como iglesia todos estamos responsables, somos responsables de dar cuentas de lo que escuchamos. Ayuda a que la iglesia madure primero, que sea una iglesia madura en la fe, madura en la palabra, para recibir a los que vendrán. Creemos, Dios, que tú darás el crecimiento a esta iglesia, pero también sabemos que hay una necesidad muy fuerte de madurar y crecer como cristianos, de no vivir según las apariencias, de no jactarnos nosotros mismos de lo que hacemos, de tener compasión por los demás, de desarrollar una autoridad espiritual sana, donde tenemos la capacidad de decirle a otra persona que está en el error y ayudarle para que vea la luz del mundo que es Cristo. Gracias por la iglesia, gracias por este tema, Señor, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra.